Y esta es la tercera parte de nuestro especial de Navidad. Espero que lo disfruten ya que la información que se viene ahora es muy interesante. Bueno, ya que hablamos de varios ejemplos de personajes reconocidos como personajes históricos que luego tienen una transformación divina, que pues donde el nacimiento forma parte como de la evidencia, ¿no? De que estos personajes provenían de algo muy especial. Y pues también vemos que cabe la posibilidad de que en el Evangelio según Mateo, donde él nos relata la cuestión de los Reyes Magos, lo más seguro es que hay una influencia también de diferentes mitos astrológicos y eso es lo que quisiera pues compartirles con ustedes también. Esto va a estar interesante. Sí, entonces, ¿de dónde pues, de dónde sale esto? Pues tenemos que leer Lucas y pues sin necesidad de ir a la lectura, pues reconocemos de que ahí a lo mínimo hay estos personajes, estos magos que dice la lectura que estaban siguiendo una estrella, que esta estrella pues en el texto tiene un nombre, pues no es un nombre, es la palabra que existe en el griego es Anatole, que es la palabra que se utiliza como para el este. Entonces es una estrella que muestra el este. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa estrella? Y pues han habido diferentes hipótesis de cuál se supone que es esta estrella. En muchos de los libros escritos por evangelistas o cristianos se refieren a esta estrella como la estrella de Belén y lo he escuchado eso en muchas historias, pero en el texto del griego esa no dice estrella de Belén, sino dice la estrella del este. Realmente no es que exista una estrella de Belén. Y para mí, qué mejor estrella como la estrella Sirius, la estamos viendo en pantalla, que esta vendría siendo la estrella que está abajo, cercano al horizonte. Sí pueden ver que es la más brillante que se ve encimita de los árboles. Esa es una opción. Otra opción que he escuchado hablar es que no una estrella en particular, sino como una aglomeración de uno o dos planetas. Es posible que el planeta Júpiter, hay un momento en que el planeta Júpiter traversa la constelación de Aries durante pues la procesión de las estrellas durante el año. Y cuando pasa por medio de esa constelación, a veces se aglomeran varias estrellas o varios planetas que quizás dan a raíz a una estrella que sea muy, muy brillante o aparenta ser una estrella, pero son como que varios planetas que se alinean y componen un punto brillante nuevo. La que a mí me convence más es lo de la estrella Sirius, porque la estrella Sirius era una estrella que tiene un comportamiento muy interesante en el horizonte, en el cielo, desde la perspectiva de allá en Judea y igualmente desde la perspectiva egipcia, que es donde proviene el mito que se les voy a compartir. Y era que básicamente los egipcios estaban a la expectativa de lo que se reconoce como la ascensión heliacal de la estrella Sirio, que es un fenómeno que sucede no solamente en la estrella Sirio, sino también en otras estrellas, pero no de una forma tan impactante como sucede en esta estrella. Ahora, ¿qué es eso del ascenso heliacal? La mayoría de las estrellas durante el transcurso de la noche podemos observar que traversan el espacio de un extremo al otro, del este al oeste, de la misma forma en que el sol asciende en el este en la mañana, en el amanecer, y luego se pone en el atardecer en el oeste. La mayoría de las estrellas hacen un desplazamiento muy parecido. Pero estrellas como Sirius, a raíz de la posición en que se encuentran en el espacio, no hace ese viaje, sino que simplemente de repente aparece en un momento del amanecer, se hace visible y ahí se queda, no traversa el cielo, se postra ahí y luego vuelve y se baja. Claro, ¿Sí? porque a diferencia del Sol no está ubicado en una posición en la cual nosotros giramos a su alrededor. Sí. Y lo más extraño es que durante una época del año, aproximadamente unos 70 días, no aparece la estrella Sirius, nunca asciende, sino que permanece debajo de la línea del horizonte desde la perspectiva de los egipcios, de manera que durante esos 70 días se especulaba muchísimo porque resulta que esa estrella de Sirius al 70 día vuelve a aparecer de nuevo, coincidía con la inundación anual del río Nilo, el cual en ese tiempo marcaba el comienzo del nuevo año
y el comienzo del ciclo agricultural. ¿Por qué? Porque era la desbordación, era la inundación del río Nilo, la que traía toda esa agua que la agricultura necesitaba para el regadío y para todo lo demás. Era muy importantísimo para ellos porque el sedimento que quedaba era el que fertilizaba la tierra de los egipcios. Exacto, y ellos tenían una agricultura formidable a raíz de ese fenómeno del río Nilo, el cual siempre en esa época del año había ese diluvio. De manera que ese fenómeno natural, porque es un fenómeno natural, ¿no? El observar que la estrella Sirio haga ese ascenso heliacal. Y lo otro que sucedía es que el sol también en el amanecer hacía que esa estrella en un cierto punto desaparecía, lo cual ellos no entendían de que la luz del sol, pues por su brilleza y el hecho de que el sol está más cerca que todas las estrellas para nosotros, hacía de que esa estrella se apagara o de que no fuese visible, sino hasta cierto punto en que el sol se desplaza un poco más lejitos y ya de repente sale esa estrella. Y es como que una estrella que es visible en la mañana en un punto en que casi todas las estrellas no se ven. O sea que el hecho de que era una estrella tan brillante era causa de muchas leyendas y muchas mitologías acerca de esa estrella. Ahora, algo más acerca del contexto religioso egipcio que podemos aprender acerca de esa estrella o relacionado con esa estrella, es que esa estrella, si tú miras la constelación de Orión, que por eso la tengo en pantalla, pues yo diría que hoy en día es un poquito, no es igual. En la antigüedad alineaba más precisamente porque las estrellas han cambiado a raíz de la precesión de las estrellas. Pero si tú utilizas como una regla y alineas los 3 puntos del cinturón de Orión, indican exactamente dónde aparece la estrella Sirio. De manera que los astrólogos utilizaban el cinturón de Orión para predecir dónde es que iba a ascender la estrella en el horizonte. Y la constelación de Orión para los egipcios se representaba al dios Osiris, y la constelación que pertenece a la estrella Sirio representaba para ellos a la diosa Isis, quien junto con su hermana, que se me escapa el nombre de ella, resucitan a Orión. Son responsables por la resurrección de Orión, la cual es representante del nacimiento de Horus, que viene siendo el hijo de ellos dos, porque la historia es básicamente la siguiente. Osiris es engañado por su hermano Set, y a raíz de ese engaño, él muere. Luego Set se cerciora de seccionar el cuerpo de Osiris y lo tira lo dispersa por el río Nilo, como para tratar de evitar de que exista de nuevo Osiris de una forma u otra. Y Isis, quien es como que la diosa esposa de Osiris, junto con la esposa de Set, que es su hermana, encuentran y recuperan todas las partes de Osiris, las unen, hacen como una tipo de momificación, y luego resucitan a Osiris. Y después de que resucitan a Osiris, Isis y Osiris consumen como que su unión y tienen a un hijo, y ese hijo viene siendo el dios Horus. De manera que esta época del año, cuando la estrella Siris se escondía debajo del horizonte y no aparecía, los astrólogos y religiosos de la antigüedad identificaban esa época como la época en que Isis estaba con Osiris en el inframundo, en el proceso de la resurrección, y son 70 días de oscuridad. Luego al 70 día, que es el primer día del año, es el momento en que Isis y su hermana resucitan a Osiris, y el momento en que el momento en que la estrella Sirius asciende en el horizonte en el 70 día, es el momento en que ellos lo reconocían como en el momento en que Horus, el hijo de ellos, había nacido. ¿Ok? Y desde esa perspectiva, hay diferentes perspectivas egipcias, no es la única, pero desde esa perspectiva egipcia, Horus, que es este dios que nace a raíz de esta resurrección y este matrimonio con Isis, o el sexo que tuvieron, realmente es lo que sucede.
Horus viene siendo como que el dios del mundo, el dios de la creación. Y Osiris queda como el dios del inframundo. De manera que desde un punto de vista político, como los faraones eran reconocidos como dioses, el pensamiento de la sucesión de faraones, el pensamiento detrás de la sucesión de faraones de padre a hijo primogénito, que era la tradición egipcia, está esta historia o esta leyenda como un trasfondo, en el sentido de que cuando inevitablemente muere un faraón, el faraón es enterrado y los rituales funerarios del faraón que muere tienen mucho que ver con la muerte de Osiris, o lo identifican por medio de la muerte del dios Osiris. Y su resurrección, la resurrección de Osiris, lo utilizan como trasfondo para decir de que el faraón muere, pero continúa por medio de una resurrección que sucede en el inframundo. Él ahora pertenece al dominio divino de Osiris en el inframundo. Y el primogénito, que luego es coronado como faraón de Egipto, es identificado con el hijo Horus, que se produce en la unión de Osiris y Isis, como dios de esta dimensión. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Simplemente de que cada faraón viviente, o sea, cada primogénito del faraón de quien vino, es identificado con la ascensión de la estrella Sirio. Entonces, ¿qué mejor fenómeno astrológico que podamos identificar el nacimiento de Jesús con la ascensión de Sirio, que formaba parte de un tropo religioso literario de antigüedad desde el primer siglo, porque esta mitología egipcia le precede por de más de 2.000, 4.000 años. Muy interesante, Marco. Es muy posible que Mateo esté no como copiando ni nada, pero simplemente de una forma utilizando una herramienta muy parecida a la que ya se utilizaba de otros personajes en la antigüedad para demostrar de que no solamente es algo pues que origina de Dios, sino que es evidente en las estrellas, o que las estrellas dan testimonio de lo que está sucediendo terrenalmente. Entonces, ahora, ¿en qué forma yo puedo conectar esto al texto? Entonces, me gustaría ver si podemos poner en pantalla Mateo 2. Como siempre, les aconsejo revisar BibleGate. Esta página maravillosa tiene todas las versiones de la Biblia, y aquí estamos con la Reina Valera 1995. Para poder identificar la conexión, que es yo diría una conexión un poco, no sé, es posible, pero no estoy así afirmando de que realmente Mateo utilizó esto como su ejemplo, pero como te digo yo, estas ideas, estos conceptos van evolucionando y pues realmente no, la expectativa no es que exista una conexión muy directa, así como literal, palabra por palabra, sino simplemente una modificación o una versión lo suficientemente cercana para decir, ok, es posible, pero tiene que ser también a la misma vez diferente para que no se vea como una copia o como algo que no es original. Cópialo, pero cambia algo para que no se note. Exacto. Algo lo suficientemente ambiguo para que haya campo de esquivar. Ajá, te caché en la copia. Bueno, según Mateo dice en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando. Entonces ahí pues primeramente nos damos cuenta del origen de estos magos, de estos sabios. Del oriente no especifica un país en particular, pero nos podemos dar cuenta por medio de claves literarias como la palabra que utiliza el autor, que para en esta versión lo traduce como sabios, pero es magos, es lo que dice en el texto. Y los magos eran reconocidos como ciertos sabios de la astrología proveniente de Babilonia, de manera que estos eran personajes muy específicos a quien el autor se está refiriendo, porque esa palabra de magus no aplica a cualquier persona sabia, sino específicamente a ciertos sacerdotes que eran en el zoroastrianismo, que tenían un conocimiento muy grande acerca de la astrología, lo cual tiene sentido que el autor del Evangelio aquí, Mateo,
los utilice como testigos. El autor está utilizando este evento astral para mostrar evidencia astral que en ese tiempo hubiese sido muy importante, porque era la expectativa de personajes heroicos, de personajes importantes de la antigüedad, de que de una forma u otra su nacimiento fuese conectado con un evento especial en el cielo. Y se supone que estos magos están siendo guiados por algo divino, pero llegan a Jerusalén y ese tiempo, ese lapso en la historia es caracterizado por oscuridad, lo cual para mí corresponde al tiempo en que la estrella Sirius deja de aparecer en el horizonte. Y sin más que decir, espero que hayan disfrutado la tercera parte de este interesante video que nos trajo Mark. Les recuerdo a todos que pueden siempre comprar un cafecito en buymeacoffee.com/neaiteo. Y si han disfrutado este episodio y todos los demás, no se olviden por favor de suscribirse. Siempre pueden ayudar con la Santa Trinidad, dar like, compartir y comentar. Que estén muy bien, felices fiestas, pasen un gran año nuevo y nos veremos pronto. Hasta luego. Taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.